Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla su hermano el profeta José Ramírez. Hoy quiero traer un tema que es de mucha importancia porque Dios me habló de que hablara esto al pueblo. Y quiero hablar acerca de 4 síntomas del estancamiento espiritual. Para eso quiero tomar a Mateo 24, 12 y 13 que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Atienda porque será breve pero muy conciso lo que yo voy a decir. Todos hemos experimentado en algún momento en nuestras vidas una muralla, un obstáculo, que es cuando llegamos a un punto en el que no hay manera de seguir adelante. Sentimos un bloqueo donde todo se paraliza y desaparece el horizonte delante de nuestros ojos. Ahora, la metáfora es un estancamiento que puede darse en cualquier área de nuestras vidas, que nos impide progresar en algo que nosotros nos proponemos. ¿Estancamiento qué es? Es la suspensión o detención de una acción o del desarrollo de un proceso. Entonces, estancamiento es dejar de avanzar en un propósito por causa de una limitante. El estancamiento no es solo una condición en la que es imposible avanzar, seguir adelante en algo que nosotros deseamos, sino que es un espíritu que se convierte en un dique, en una represa que nos impide seguir adelante. Este espíritu contrario a los planes de Dios es tan peligroso porque puede llegar a apoderarse del corazón, de la mente, del alma, impidiendo el florecimiento de los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Este espíritu diabólico, una vez que se lo permite actuar en una vida, es muy difícil echarlo fuera, a menos que se adopte una acción de oración, de guerra espiritual, violenta en contra de ese espíritu satánico. Este espíritu de estancamiento es un principado resistente y obstinado, que al igual que los demonios que salieron del Gadareno, no querían salir de aquella región. Este demonio no está dispuesto a abandonar una vida de manera pacífica. Ahora, ¿cómo podemos echar el espíritu de estancamiento en una vida? Primero, reconociendo que hay una condición de estancamiento. Y segundo, echándolo fuera, tomando nuestra posición y nuestra autoridad de hijo de Dios. Yo creo que este tipo de demonio era el que tenía al cojo del pozo de Betesda, del estanque de Betesda, y lo tenía estancado por 38 años. Y hasta que llegó Jesús, lo sanó y lo sacó de la orilla de ese pozo. Hay personas que se acostumbran a vivir en el pozo de la miseria y aceptan condiciones que no están dadas para los hijos de Dios. Vean, la palabra de Dios dice que a nosotros nos conviene crecer. Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 15, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Cuando la fe crece, es precisamente en medio de la crisis, porque sabes que no puedes salir por tu propia fuerza, necesitas apelar al Dios
todopoderoso. Entonces Dios no quiere que nosotros nos estanquemos porque somos su iglesia y llevamos un mensaje que no puede detenerse. Segunda de Tesalonicenses 3:1, Pablo dice que la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Ya estamos en los últimos tiempos. Entonces este demonio sabe, escuche bien, que si logra estancarte, se va a estancar también el propósito de Dios en tu vida, se estanca la obra de Dios, incluso se estanca tu vida, se estanca tu familia. Entonces el profeta Elías fue atacado por ese espíritu cuando se metió en la cueva del temor, del miedo, porque esa era la cueva donde lo llevó el diablo del estancamiento, quería estancar su ministerio profético por temor a Jezabel. Y cuando se echó a morir debajo de un enebro, allí mismo precisamente fue alimentado 2 veces por un ángel de Dios, y él recobró la fuerza y el ánimo y caminó sin detenerse en ayuno 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, monte de Dios. Ahora, si tú te estancas, no podrás servir a Dios. ¿Por qué? Porque estarás en la condición de inútil. Una persona estancada es un inútil. El diablo lo paraliza, lo inutiliza. Entonces el Espíritu Santo nunca va a poder usar para la gloria de Dios a alguien que está estancado. Por eso quiero hablarte de 4 síntomas del estancamiento, de lo que sucede, por qué nos estancamos. Primero, nos estancamos cuando deja de aprender. Aprende lo positivo, rechaza lo negativo y sobre todo, aprender de Dios te hace crecer como persona. En cada estación de nuestras vidas aprendemos algo nuevo que nos sirve para continuar nuestra travesía hacia el éxito y enseñar a otros que vienen detrás de nosotros. Somos referencias para aquellos que vienen detrás. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ahora, cuando te resistes a aprender, quedas preso de la ignorancia y eso te estanca. Simón Bolívar dijo que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Bolívar dijo, nos han dominado más por la ignorancia, por nuestra ignorancia que por la fuerza. Ahora, ¿cómo vencer la falta de deseo de aprender? Entendiendo que Dios no te quiere ignorante. Pablo decía, estas cosas os escribo para que no ignoréis. Dios no quiere ignorantes, porque por la ignorancia pereció su pueblo. Una persona ignorante no tiene herramientas para salir adelante en el plan de Dios. Por eso Pablo decía, no quiero, hermano, que ignoréis. En Lucas 1:80 dice que el niño Jesús crecía y se fortalecía en espíritu. Esas fueron una de las virtudes que prepararon a Jesús desde niño para cumplir el plan de redención de la humanidad. Debes desarrollar el deseo de aprender más de Dios y de su palabra. Debes tener disciplina para aprender la palabra de Dios. Segundo, cuando nos estancamos o cuando tú te estancas, cuando dejas de preocuparte por los demás. El estancamiento lleva a la persona a vivir en un aislamiento peligroso que apaga el fuego del amor al prójimo. Ya no te importa nada, ni nadie. Es decir, que la persona aislada se vuelve insensible por el sufrimiento de los demás. Jesús es nuestro mayor ejemplo de amor al prójimo. Y él dijo, haced como yo os he hecho. Y ejemplo os he dado, dijo Jesús. Además, la palabra nos dice que el que no ama al prójimo
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces uno de los pilares del Evangelio precisamente son el amor a Dios y el amor al prójimo. Si no amamos al que vemos, ¿cómo decimos que amamos al que no vemos? Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, para que, así como yo os he amado, que también unos a otros os améis. 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Y Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso lo dijo Pablo apóstol. Entonces, este texto decapita el espíritu de egoísmo si lo ponemos por obra. Este es el tiempo de poner el corazón a latir por los demás, preocuparnos por los demás, por el que sufre, por el que llora, hacer las cosas que Jesucristo y sus discípulos, sus apóstoles hicieron por los demás, sobre todo amar de una manera desinteresada. Tercero, porque son 4 puntos que Dios trajo a mi corazón. Te estancas cuando dejas de escuchar consejos. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El no recibir consejo vuelve soberbia a la persona, la vuelve altiva. Se cree sobrada, que no necesita nada. Entonces esta persona no acepta corrección y aborrece a quienes lo corrigen. Se vuelven sabios en su propia opinión. En Proverbios 12:15, ahí dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El no obedecer el buen consejo dado por el Espíritu Santo a través de las Escrituras y de los hombres de Dios, obviamente, que tienen moral, que tienen ejemplo para dar consejo, eso garantiza el estancamiento y hará que la persona viva sin horizonte, sin brújula espiritual. Eso es cuando tú no oyes el consejo. Y el cuarto punto que reveló el Espíritu Santo a mi vida, porque la gente se estanca, o los síntomas del estancamiento es: cuarto, cuando te aíslas de Dios y dejas de responder a las necesidades de los demás. Todos los hombres de Dios somos semillas que Él sembró en el reino, y una semilla no está diseñada para permanecer solo, sino que se convierte en una cosecha. La semilla no fue diseñada para estar siempre bajo tierra. Tú tienes que salir. La tierra es la naturaleza humana. Fuimos hechos de tierra. Tenemos que romper este cascarón que no nos deja correr hacia el horizonte claro que Dios hizo para nosotros. El plan de Dios para nosotros es que crezcamos, y debes entender esto, y debemos dar mucho fruto. Juan 15:8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Una persona que es discípulo del Señor tiene que llevar mucho fruto. Ahora, el estancamiento te vuelve estéril, te vuelve infructífero, insensible a la realidad que estamos viendo en estos días finales. Bendigo a Yelixa en Perú. Dios te bendiga, mi amor. Ahora, nosotros somos los de la última gran cosecha de Dios. Tenemos que trabajar en eso, en levantar una cosecha para el Señor. Esto lo aclara Proverbios 10:5, que dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay gente durmiendo. Dios está trayendo una siega, está recogiendo hombres, mujeres, almas por el mundo entero, pero hay gente insensible durmiendo mientras las almas se están perdiendo, se están yendo al infierno. No te estanques.
trabaja, que hay galardón grande para ti en esta tierra, pero también en el cielo. En el cielo vamos a recibir galardones, pero esos galardones no los ganamos aquí en la tierra. Los galardones no son para el que mejor duerme, para el que más traga, para el que más come, para el que mejor viste, sino para los que trabajan para la gloria del Señor. Nunca dejes de aprender. Lee, medita la palabra, dedícale tiempo a prédicas que te van a edificar. No estés oyendo basura, apostasía y vanidades en internet. Busca mensajes que te nutran en tu fe y te den autoridad, porque el conocimiento da autoridad. Interésate por otros. Entonces, tu amor por Dios y por los demás no se enfriará y te va a mantener firme hasta el final. Dios te bendiga. Considera lo que yo te he dicho y he hablado en el nombre del Señor. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. En esta nación donde estoy, no es mi nación, estoy de paso. Sigo mi travesía porque el tiempo es corto. Y sé, como me dijo el Señor, que será mi última recorrido, porque en medio de ese recorrido sonará la trompeta y el Señor nos levantará. Y bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegare le consiga haciendo así. El rapto nos va a sorprender. Unos se quedan y otros se van. Eso lo decides tú, no Dios. Dios te bendiga. Shalom.